¿Sabían ustedes que el cambio climático y la variabilidad climática es diferente? ¿Lo sabían? Bueno, acá les explico cuál es su diferencia. Muchos piensan que cambio climático y variabilidad es lo mismo, entonces cuando vemos que unos días llueve, otros días hace mucho sol, significa que estamos hablando de cambio climático. Eso es cierto de alguna manera, pero es porque hay unos conceptos claves que debemos entender. Todos sabemos que el clima es un estado de unas condiciones. Entonces tenemos el tema de la precipitación, tenemos el tema de la temperatura, tenemos el tema de la humedad relativa, tenemos el tema de precipitación que ya lo dije. Entonces todos estos temas hace que es una condición del clima, un estado del clima. Entonces, cuando hablamos de variabilidad climática, son cambios en ese estado del clima. Entonces, por ejemplo, un día hace mucho frío, la temperatura baja, otro día hace mucho calor, o sea que la temperatura subió y así vamos fundamentalmente cambiando días a días. Entonces, cuando yo hablo de variabilidad climática, significa esa variación significativa del clima durante periodos cortos de tiempo. Y obviamente eso lo vemos evidenciado mucho cuando hay meses que llueve mucho, pero hay días que hace sol, luego llueve por la tarde, luego un día hace mucho sol, un día llueve, una semana llueve. Entonces, todo eso conduce a que hay una variabilidad climática. Claro, entonces esto pasa mucho eso pasa en todas partes, no solamente en Colombia, sino en muchas partes, pero en el trópico pasa mucho. No es como en el norte que vemos que una estación neva, otra es el otoño, la primavera. Mire que son condiciones que se dan de una forma estática, aunque no significa que en otoño llueve todos los días, sino que puede haber que un día llueva, otro día haga sol, sucesivamente. Eso es variabilidad climática. Ya cuando hablamos de cambio climático, ya estamos hablando de periodos muy largos de tiempo. Cuando hablamos de periodos largos de tiempo, significa periodos mayores a 30 años. Ahí lo que va a suceder es que toda esa variabilidad climática se mide por medio de promedios. Por ejemplo, en este caso vemos la precipitación que puede tener una precipitación media de promedio, media anual de, pongámosle, mil milímetros. 1000 milímetros, que así se mide la precipitación. Entonces, 1000 milímetros es un promedio de precipitación en una región determinada. Ya cuando hablamos de cambio climático es que la precipitación media, promedio o media ha aumentado en un tiempo prolongado. Por ejemplo, lo que ha sucedido con el calentamiento global. Hemos visto que la temperatura promedio global ha aumentado en los últimos 150 años. Entonces ha aumentado en cuánto? En 0,5 1 grado centígrado. Entonces ahí es donde hablamos de que la temperatura o el aumento de la temperatura no puede aumentar de 2 grados centígrados ese aumento. Entonces, ¿qué está pasando con el tema del calentamiento global? Que está aumentando la temperatura. Entonces vemos, por ejemplo, aquí estas gráficas azulitas son variabilidad climática, que obviamente es fluctuante en el tiempo, pero cuando hablamos de cambio climático es que el promedio, que es la raya roja, la línea recta roja, ha aumentado. Mire que está en una forma ascendente, está aumentando esa precipitación del año. Entonces, ¿qué pasa y qué piensan de la precipitación, por ejemplo, en Buenos Aires, en Ciudad de México y en Hong Kong? Mire que el promedio ha aumentado, aumenta la precipitación. O sea, ¿qué significa eso? Que en el tiempo de 100 años está lloviendo más, está lloviendo más. Eso es lo que significa que la precipitación, o sea, la cantidad de agua que cae lluvia ha aumentado considerablemente en Ciudad de México, en Buenos Aires y en Hong Kong. Ha aumentado considerablemente. ¿Dónde se evidencia más el cambio? En Ciudad de México. Claro, todo el tema de la industrialización, es una ciudad muy contaminada. Entonces todo eso genera que la temperatura por el calentamiento global aumente y por ende también va a haber mayor episodios de contaminación. Entonces, para que entendamos, variabilidad climática son cambios del clima fluctuantes en periodos cortos de tiempo, pero cuando hablamos de cambio climático es que el clima
cuando hablamos de climas, condiciones de humedad, precipitación, temperatura, en el tiempo largo se ve un cambio en el promedio, en la media de estos estados. Espero que esto les sirva y tengan clara esa diferencia. Un placer haberlos saludado el día de hoy y espero que esta información les sirva. Les habla Sergio Rúa, un placer, muchas gracias, que estén muy bien.